No necesitas a nadie, y lo sabes, pero algo dentro de ti aún no lo cree del todo. Tal vez sea esa voz que se activa en el silencio, que te susurra que sin alguien a tu lado no vales tanto. O ese vacío que se disfraza de soledad, pero en realidad es desconexión contigo mismo. Nos han hecho creer que estar completos es tener a alguien, cuando en realidad es dejar de necesitarlo. La filosofía estoica lo dejó claro hace siglos. La verdadera libertad no es estar rodeado, es estar en paz contigo, incluso cuando no hay nadie. Y no se trata de encerrarte ni de negar el afecto. Se trata de dejar de buscar afuera lo que ya vive dentro de ti. En este video vamos a recorrer 10 lecciones estoicas profundas, prácticas y transformadoras. Lecciones que no solo te enseñarán a soltar la dependencia emocional, sino que te ayudarán a convertirte en tu mejor refugio. Porque cuando aprendes esto, ya no necesitarás a nadie para sentirte suficiente. Ni amor prestado, ni validación disfrazada, ni compañía que solo llena el silencio sin tocar tu alma. Solo tú, presente, íntegro, libre. ¿Empezamos? No estás solo, solo estás desconectado de ti mismo. Puede que no lo digas en voz alta, pero a veces lo sientes. Esa sensación de estar rodeado de gente y sin embargo, sentirte completamente solo. Como si todos hablaran un idioma que tú ya no comprendes. Como si el mundo siguiera girando, pero tú te hubieras quedado detenido en un rincón del alma, sin saber muy bien cómo reconectar con los demás. Y entonces lo confundes. Piensas que estás solo, que nadie te entiende, que tal vez no importas tanto. Pero la verdad es otra. No estás solo, solo estás desconectado de ti mismo. La desconexión interior es una de las formas más silenciosas de sufrimiento. No se ve, no hace ruido, pero pesa. Se manifiesta en esos momentos en que no sabes qué te pasa, pero sientes que algo te falta. En esa ansiedad que llega sin aviso, en la tristeza sin nombre, en el vacío que ningún logro, ni compañía, ni distracción logra llenar. Y en ese intento desesperado de buscar afuera lo que has perdido dentro, la filosofía estoica no te promete que el dolor desaparecerá, pero sí te enseña a comprenderlo. Marco Aurelio escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Y qué ocurre cuando tus pensamientos están desconectados de tu esencia? Cuando has dejado de escucharte, de cuidarte, de atender tus verdaderas necesidades. Entonces surge esa soledad interior, disfrazada de necesidad de los demás, pero en realidad es un llamado a volver a ti. La mayoría de las personas cree que necesita amor, atención o compañía para sentirse bien. Y sí, el vínculo humano es importante, pero no puede ser el único sustento de tu paz. Si tu bienestar depende siempre de una voz externa, vivirás con miedo constante a perderla, como si caminaras sobre un puente sostenido por otros. El estoicismo te propone otra cosa: construir un suelo firme dentro de ti, uno que no se derrumbe aunque todo lo demás lo haga. Y ese suelo comienza con una pregunta simple pero poderosa: ¿cuándo fue la última vez que estuviste realmente contigo? No hablo de estar solo en una habitación. Hablo de estar contigo, sin escapar a través del ruido, la pantalla, las obligaciones o las expectativas ajenas. Hablo de escucharte con honestidad, de atreverte a sentir lo que has evitado, de recordar lo que te hace bien, lo que te hace tú. Porque solo cuando te reencuentras contigo, descubres que nunca estuviste verdaderamente solo. Solo estabas lejos. Y aquí llega el punto crucial. El mundo no tiene que cambiar para que te sientas completo. No necesitas que alguien llegue a salvarte, porque quien debe aparecer eres tú. Esa parte de ti que quedó atrás cuando empezaste a buscar afuera todas las respuestas. El reencuentro contigo mismo no es un acto de egoísmo, sino de responsabilidad. Si no estás contigo, ¿quién va a estarlo?
Empieza poco a poco. No necesitas retirarte a una montaña ni cortar todos los lazos. Basta con detenerte unos minutos al día para preguntarte cómo estás, para observar tus pensamientos sin juicio, para respirar contigo. Puedes escribir, meditar, caminar en silencio, sin música, sin distracciones. Al principio puede incomodarte, pero después sentirás algo distinto, una presencia tranquila, un regreso. Ese pequeño momento diario contigo puede cambiarlo todo. Porque cuando estás presente en tu propia vida, ya no necesitas que otros llenen tu vacío. Porque el vacío se disuelve cuando tú apareces de verdad. No estás solo. Solo necesitas volver a ti. Recuperar esa conexión interior no es un evento milagroso ni una iluminación repentina. Es una práctica, un acto diario de presencia. Porque cuanto más te escuchas, menos necesitas que el mundo lo haga por ti. Cuanto más claro estás contigo, menos confuso se vuelve todo lo demás. Y ahí es donde el estoicismo toma forma real. No como un ideal abstracto, sino como una forma silenciosa y poderosa de volver a habitar tu propia vida. Epicteto decía, nadie puede dañarte sin tu consentimiento. Pero más allá del daño externo, también podemos perdernos a nosotros mismos cuando dejamos de prestarnos atención. Vivir desconectado de tu mundo interior es como navegar sin brújula. Te mueves, sí, pero sin rumbo. Y lo más triste es que muchos terminan buscando sentido en lo externo sin darse cuenta de que lo perdieron dentro. Volver a ti no significa aislarte ni volverte indiferente. Significa reconocer que antes de entender a los demás, necesitas entenderte. Antes de dar todo de ti, necesitas estar lleno. Porque si das sin habitarte, lo que ofreces no es amor, es vacío. Cuando estás conectado contigo, todo lo que entregas nace desde la abundancia, no desde la carencia. Y eso se nota, se siente, cambia tus vínculos, tu manera de caminar por la vida, porque ya no pides que te completen, ya no suplicas presencia, te tienes, y eso basta. Muchos buscan sentirse vistos, valorados, comprendidos, pero pocas veces se detienen a ver, valorar y comprenderse a sí mismos. ¿Cuánto hace que no reconoces tu propio esfuerzo? ¿Que no te agradeces por seguir en pie a pesar de todo? La desconexión nace del olvido, y el olvido se disuelve con atención, con gestos pequeños, con actos de honestidad contigo mismo. El estoicismo nos enseña que el exterior es inestable, incontrolable, impredecible, pero tu interior, si lo cultivas, puede convertirse en tu refugio más firme. En un mundo lleno de ruido, tu paz será revolucionaria. Y no porque los demás cambien, sino porque tú has decidido regresar a casa, a tu centro, a tu verdad. La próxima vez que sientas ese vacío, no corras a llenarlo. Quédate, escúchalo. Tal vez no sea ausencia, tal vez sea un llamado. El llamado a reconectar contigo. Y cuando lo hagas, cuando te mires sin huir, cuando te aceptes sin condiciones, descubrirás una certeza silenciosa pero irrompible. Nunca estuviste solo, solo habías olvidado cómo encontrarte. Y desde ese reencuentro, todo lo demás empieza a ordenarse. Tu valor no se mide por la atención que recibes. Hay algo que todos, en algún momento, hemos sentido. Esa punzada silenciosa cuando no nos llaman, cuando nadie responde, cuando publicas algo importante y el silencio se vuelve más ruidoso que cualquier crítica. Entonces la mente comienza a susurrarte ideas peligrosas. ¿Será que no importo tanto? ¿Será que no valgo lo suficiente? Y sin darte cuenta, caes en la trampa más sutil de todas. Medir tu valor por la atención que recibes. Pero detente un momento. Pregúntate con honestidad. ¿Tu dignidad realmente depende de un aplauso? ¿Tu valor cambia porque alguien no te miró como esperabas? Vivimos en una época donde la visibilidad lo es todo.
donde parecer importa más que ser, donde confundimos atención con amor y validación con autoestima. Pero los estoicos ya lo sabían mucho antes de que existieran las redes sociales. Epicteto lo dejó claro. Si buscas fuera de ti lo que solo puede encontrarse dentro, vivirás frustrado. Tu valor no nace en los ojos que te observan, sino en la integridad con la que te miras cada día. No se construye con aplausos, se revela en el silencio, en lo que haces cuando nadie te ve, en cómo actúas sin testigos, sin audiencia, sin recompensa inmediata. La atención es efímera. Hoy te miran, mañana te olvidan, pero lo que eres, lo que sostienes en tu interior, eso sí permanece. Y es ahí donde nace la verdadera fortaleza. El problema es que nos han entrenado desde pequeños a buscar aprobación, a recibir una sonrisa como premio, a hacer las cosas bien para que nos reconozcan. Y sin darnos cuenta, hemos asociado nuestro valor con la reacción del otro. Si me aplauden, valgo. Si me ignoran, desaparezco. Pero no, ese patrón no solo es injusto, es peligroso, porque entrega tu poder a manos de los demás, porque te convierte en esclavo de algo que no controlas. Los estoicos nos recuerdan que solo podemos controlar lo que depende de nosotros. ¿Puedes controlar si alguien piensa en ti? ¿Si te escribe? ¿Si te felicita? No, pero sí puedes controlar tu reacción ante su silencio. Puedes decidir no tomártelo como un juicio a tu persona. Puedes recordar que no necesitas la mirada del otro para confirmar tu presencia, que no estás aquí para ser medido, evaluado ni puntuado. Estás aquí para vivir con coherencia, con propósito, con verdad. Y es justamente cuando te liberas de esa necesidad de atención, cuando empiezas a sentir una paz distinta, más serena, más tuya. Porque dejas de mendigar migajas de reconocimiento, porque ya no necesitas que te digan bien hecho para saber que lo diste todo, porque ya no esperas que te busquen para saber que estás completo. El camino hacia la verdadera libertad emocional empieza cuando dejas de preguntar, ¿me están viendo? Y comienzas a preguntarte, ¿estoy siendo fiel a mí mismo? Y en esa pregunta hay dignidad, hay fuerza, hay silencio, pero también hay paz. Recuerda esto. Los ojos ajenos no tienen la capacidad de ver todo lo que llevas dentro. Solo tú conoces tu lucha. Solo tú sabes cuántas veces te has levantado en silencio, cuántas batallas internas has librado sin decir una palabra. Esperar que los demás reconozcan cada uno de esos esfuerzos es como esperar que alguien escuche un susurro en medio del ruido del mundo. No es realista y tampoco necesario. Cuando aprendes a validarte desde dentro, todo cambia. Tu energía deja de depender del exterior y empieza a fluir con más calma, con más estabilidad. Ya no reaccionas ante cada ausencia, ante cada mensaje que no llega, ante cada gesto que esperabas y no viste, porque entiendes que el valor no se refleja en la frecuencia con la que te nombran, sino en la firmeza con la que caminas, incluso cuando nadie te acompaña. Marco Aurelio escribió, el alma se fortalece al resistir sin quejarse. Y esa resistencia, esa paz interior, solo aparece cuando dejas de colocar tu autoestima en manos de los demás. Porque quien necesita ser visto para sentirse valioso, siempre vivirá con miedo a no ser suficiente. Y la verdad es esta, tú ya eres suficiente, incluso cuando nadie lo dice, incluso cuando nadie lo nota, incluso cuando el mundo guarda silencio. Si quieres empezar a practicar esta visión estoica en tu vida, comienza con un ejercicio sencillo pero poderoso. Al final del día, escribe 3 cosas que hiciste bien. No importa si nadie las vio, no importa si nadie las celebró, escríbelas tú, para ti. Recuérdate lo que aportaste, lo que superaste, lo que enfrentaste con dignidad. Ese acto diario de reconocimiento interno es una forma profunda de reconectar con tu valor real.
También puedes observar cuántas veces al día actúas esperando una respuesta externa. ¿Lo haces por convicción o por atención? Esa pregunta, aunque incómoda, es necesaria. Porque cuanto más conscientes somos de nuestras motivaciones, más libres nos volvemos. Y la libertad emocional comienza cuando ya no haces las cosas para ser visto, sino porque sabes que son lo correcto. En última instancia, la atención es un reflejo pasajero. Tu valor, en cambio, es una presencia constante. No te dejes reducir a lo que otros notan. No mendigues espacios donde ya tienes un lugar. Eres digno, aunque no te aplaudan. Eres valioso, aunque no te nombren. Y cuando lo asumes, entonces todo se ordena. Y desde esa certeza silenciosa, podemos avanzar hacia una verdad aún más profunda. La necesidad de aprobación no es solo una carga, es una prisión. Y el próximo paso es aprender a romper esas cadenas. Aprende a sentarte contigo mismo sin distracciones. No es fácil, lo sé. Sentarte contigo mismo en silencio, sin el ruido del móvil, sin la televisión de fondo, sin la lista de tareas empujándote desde la cabeza. Puede parecer algo pequeño, casi insignificante, pero en realidad es uno de los actos más valientes que puedes hacer por ti. Porque en ese instante de quietud, donde no hay pantallas ni conversaciones que te distraigan, te encuentras de frente con la persona que más has evitado. Tú. Muchos creen que el problema es la soledad, pero no. El problema es no saber estar con uno mismo, porque cuando no hay estímulos externos que te anestesien, emerge lo que no quieres mirar. Tus miedos, tus dudas, tus pensamientos sin filtrar. Y ahí es donde empieza el verdadero trabajo estoico. Marco Aurelio lo escribió con crudeza y claridad. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Y cómo puedes observar tus pensamientos si nunca te das el espacio para escucharlos? La filosofía estoica no nos pide que vivamos desconectados del mundo, sino que aprendamos a vivir conectados con nosotros, incluso cuando el mundo guarda silencio. Aprender a sentarte contigo sin distracciones es una forma de recuperar el control de tu mente, porque solo en el silencio puedes distinguir lo que es tuyo de lo que te impusieron. Solo en ese espacio sin ruido puedes escuchar lo que realmente sientes, lo que realmente deseas, lo que realmente te duele. Hoy, casi todo está diseñado para mantenernos ocupados. Desde que despiertas hasta que apagas la luz, el mundo te ofrece 1000 formas de no estar presente. Pero el estoicismo te plantea un desafío diferente. Puedes quedarte solo contigo mismo, aunque solo sea por unos minutos, y no salir corriendo. Ese ejercicio simple, pero profundo, revela más sobre ti que cualquier conversación, cualquier libro, cualquier consejo externo. Epicteto decía: no es lo que te sucede lo que te perturba, sino cómo lo interpretas. Pero para interpretar algo, necesitas primero escucharlo. Y para escucharlo, necesitas estar presente. El silencio incómodo que sientes cuando apagas todo no es tu enemigo. Es la puerta que lleva hacia una relación más honesta contigo. Y si no aprendes a estar contigo sin distracciones, siempre necesitarás algo o alguien que te saque de ti mismo. Esa dependencia emocional y mental no es libertad. Es una forma moderna de esclavitud interior. Lo interesante es que, con el tiempo, ese silencio incómodo se convierte en compañía serena. Esa incomodidad inicial se transforma en claridad, y donde antes había ansiedad, empieza a surgir calma. No porque todo se haya solucionado, sino porque tú has aprendido a sostenerte, a escucharte, a no escapar, y eso es poder interior. Una práctica sencilla que puedes comenzar hoy mismo es dedicar 5 minutos al día a estar contigo en completo silencio. Sin música, sin teléfono, sin expectativas. Solo tú, tu respiración y el espacio que ocupas.
Al principio, tu mente querrá distraerte, llenar ese vacío con cualquier pensamiento inútil. Pero si resistes la tentación de huir, algo en ti empieza a ordenarse. No necesitas meditar como un monje ni alcanzar la iluminación. Solo necesitas presencia. La presencia de estar contigo sin exigencias, sin juicio, sin prisa. Este ejercicio, aparentemente simple, fortalece tu centro. Porque en lugar de reaccionar automáticamente ante todo lo que sucede, desarrollas la capacidad de observar. Y en la observación nace la libertad. La libertad de no dejarte arrastrar por cada emoción, por cada opinión ajena, por cada urgencia que no es tuya. Estás entrenando tu mente para habitar el ahora. Y eso tiene un poder transformador. Séneca lo expresó con sabiduría. El mayor impedimento para vivir es la espera del mañana, desperdiciando el hoy. Cuando te sientas contigo mismo sin distracciones, recuperas el hoy. Dejas de correr hacia adelante o de mirar hacia atrás. Empiezas a ver lo que realmente importa. Cómo estás, qué sientes, qué necesitas cambiar. Esa información es más valiosa que cualquier consejo externo, porque viene de tu propia experiencia interior. Con el tiempo, notarás un cambio. Ya no te sentirás solo en el silencio. Sentirás intimidad, una relación auténtica contigo. Y desde ahí, tus decisiones serán más claras, tus relaciones más sanas y tu paz más estable. No necesitarás tanto de lo externo, porque habrás encontrado algo más profundo. La estabilidad de alguien que sabe estar con uno mismo. Si nunca has intentado esto, hoy puede ser el primer día. Si ya lo haces, dale más espacio en tu rutina. Porque mientras el mundo busca escapar, tú estarás cultivando el arte de volver a ti. Y ese retorno es una forma de libertad que nadie te puede quitar. Ahora que ya has aprendido a estar contigo, podemos pasar a una lección que te mostrará por qué, muchas veces, lo que te molesta de los demás no tiene tanto que ver con ellos, sino con algo que aún no has resuelto dentro de ti. ¿Seguimos? El dolor de la soledad es real, pero no es eterno. La soledad es algo que todos hemos experimentado, de una forma u otra. Puede llegar de repente, sin previo aviso, y hacernos sentir como si estuviéramos atrapados en un vacío sin salida. Es fácil pensar que la soledad es un castigo, una condena, pero la verdad es que la soledad, aunque dolorosa, no es eterna. Es una fase y, más importante aún, es una oportunidad disfrazada de tristeza. Lo más difícil del dolor de la soledad es la sensación de que nunca terminará. Nos sentimos abandonados, incomprendidos, como si todo lo que hemos construido se desmoronara frente a nosotros. La mente comienza a dudar, a cuestionar. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué nadie está conmigo? ¿Qué he hecho mal? Pero en lugar de rendirnos ante esas preguntas, debemos entender algo esencial. El dolor que sentimos en esos momentos no define nuestra vida. Es solo una parte del viaje. Los estoicos, como Marco Aurelio, sabían que lo que sentimos no es el final. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, nos enseñaba. Este principio estoico es clave. La soledad es una emoción intensa, pero no es una sentencia de por vida. Es una oportunidad de crecimiento, porque cuando estamos solos, no estamos vacíos. Estamos simplemente incompletos. Y ese vacío es un terreno fértil, una invitación a descubrir quiénes somos realmente, lejos de las expectativas de los demás. Es el momento perfecto para conocernos a nosotros mismos sin distracciones externas, para aprender a vivir con nosotros mismos, a ser nuestra propia compañía. Este proceso no es fácil, no es algo que se logre de la noche a la mañana. Al principio, la soledad puede sentirse como un peso insoportable, una sombra que nunca desaparece. Pero con el tiempo, te das cuenta de que esa sombra no es tu enemiga.
es una maestra. Te enseña a encontrar consuelo en tu propia presencia, a desarrollar una relación más profunda contigo mismo, sin depender de la validación externa. La verdadera fortaleza no nace de no sentir dolor, sino de aprender a navegar por él con dignidad. Séneca decía, la vida más feliz es la más tranquila. Este tipo de tranquilidad no proviene de evitar la soledad, sino de abrazarla, de aceptar que, aunque en un momento dado nos sintamos solos, siempre tenemos la opción de volver a nosotros mismos. La clave es entender que la soledad no es un castigo, sino una oportunidad para transformar nuestra vida desde adentro. Y con el tiempo, descubrimos que la compañía más valiosa que podemos tener es la que nos damos a nosotros mismos. Este dolor que hoy parece infinito, con el tiempo se disuelve. No porque desaparezca por arte de magia, sino porque aprendemos a verlo desde una perspectiva diferente. Aprendemos a abrazarlo, a comprender que la soledad no es el fin del mundo. Es el principio de un nuevo camino, uno donde podemos reconectarnos con nuestras pasiones, con nuestros sueños, con nuestra propia esencia. La próxima vez que te sientas solo, recuerda, no estás condenado a esa sensación. Solo estás viviendo una fase de tu vida que, como todo lo demás, pasará. Y cuando pase, te sorprenderás de cuán fuerte te habrás vuelto, cuán más sabio serás y cómo te habrás reconciliado con la persona más importante en tu vida, tú mismo. El dolor de la soledad es una experiencia universal, algo que todos hemos sentido en algún momento. Sin embargo, lo que la mayoría de las veces no entendemos es que ese dolor, aunque intenso, no es algo que defina nuestra vida. No es una condena perpetua. La soledad puede ser una maestra que nos ofrece la oportunidad de vernos tal como somos, sin las distracciones y las influencias externas que nos rodean. Es común pensar que estar solo significa estar vacío, pero la verdad es que es en esos momentos de quietud cuando descubrimos que lo que nos parece vacío, en realidad, está lleno de potencial. El espacio que se crea cuando no dependemos de los demás para sentirnos completos es un terreno fértil para el crecimiento personal. Y es solo cuando somos capaces de estar a solas con nosotros mismos, sin temor ni necesidad de huir, cuando realmente aprendemos a escucharnos. Este proceso no es sencillo. Al principio, la soledad puede parecer insoportable, como si estuviera desbordada por la incertidumbre y el miedo. Pero esa incomodidad es solo un estado temporal. Los estoicos, como Séneca, entendían que la paz interior no se logra evitando las emociones, sino enfrentándolas con claridad. Como él decía, la tranquilidad no se encuentra en la ausencia de la actividad, sino en la capacidad de mantener la calma ante ella. Cuando te permites estar solo, sin nada ni nadie que te distraiga, empiezas a percibir la vida de manera diferente. La mente, que antes se encontraba ocupada y desordenada, comienza a encontrar orden en el caos. Y entonces surge una poderosa claridad. Lo que antes era una necesidad de ser escuchado, validado o acompañado, ahora se transforma en una fortaleza interna. Comprendes que no necesitas a nadie para sentirte completo, porque tu valor está en tu ser, no en lo que los demás piensan de ti. Epicteto nos recuerda, la libertad no es la ausencia de restricciones, sino la capacidad de actuar correctamente dentro de ellas. La soledad te da la libertad de actuar sin depender de la aprobación externa. Y esa es una de las lecciones más poderosas que podemos aprender, que nuestra paz no depende de los demás, sino de cómo elegimos enfrentar nuestra propia vida. Es difícil entender que la soledad no es algo que deba temer, sino algo que debemos abrazar. Nos ofrece una oportunidad única de conocernos en profundidad, de confrontar nuestras sombras y de aprender a vivir con ellas. Y, en ese proceso, descubrimos que lo que inicialmente parecía una carga,
se convierte en la base de una nueva fuerza interior, más firme y auténtica. La soledad no es el fin, es solo el comienzo de una nueva etapa. Una etapa en la que tú eres el único protagonista, el único responsable de tu paz y tu bienestar. No te detengas por el dolor momentáneo, porque, al final, ese dolor se disuelve cuando nos damos cuenta de que lo único que realmente necesitamos, lo llevamos dentro. El silencio no es vacío. El silencio, en nuestra vida acelerada, se ha convertido en algo que a menudo tememos, evitamos, o en muchos casos, tratamos de llenar con ruido. Buscamos constantemente distracciones y la validación externa, porque la idea de estar en silencio nos resulta incómoda. Sin embargo, lo que el silencio realmente esconde es un poder inmenso, un poder que pocos entienden. El silencio no es vacío, como muchas veces pensamos, sino una respuesta. Es un espacio lleno de significado que, cuando lo comprendemos, nos conecta con una fuente profunda de paz y claridad. En la filosofía estoica, el silencio se presenta como una herramienta para alcanzar la claridad, no como una falta de algo. Los estoicos nos enseñan que lo importante no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos ante ello. Como bien decía Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. En un mundo lleno de ruido y estímulos constantes, el silencio nos ofrece la oportunidad de parar y reflexionar, de conectar con nosotros mismos y de descubrir qué es realmente importante. Al igual que un río necesita calma para reflejar la luz del sol, nuestra mente necesita el silencio para encontrar su dirección, para descubrir lo que realmente nos mueve. Imagina por un momento que estás rodeado de ruido, tanto externo como interno. Te enfrentas a un conflicto emocional, donde las opiniones de los demás y las expectativas del mundo te presionan. En ese momento, ¿cómo puedes escuchar lo que realmente necesitas? La respuesta está en el silencio. Solo en el silencio puedes escuchar tu propia voz, puedes conectar con tus deseos y entender lo que es importante para ti, más allá de lo que los demás esperan. El silencio es el espacio entre los pensamientos caóticos, el lugar donde podemos encontrar paz. Es allí donde, por fin, podemos tomar decisiones que reflejan nuestra verdadera naturaleza, no lo que el mundo quiere que seamos. Este concepto de silencio como una respuesta se refleja en las enseñanzas de Marco Aurelio. En sus meditaciones, él nos recuerda la importancia de la introspección. La tranquilidad proviene de no hacer nada que no sea necesario. Al practicar el silencio, no solo encontramos calma, sino que también nos conectamos con nuestra esencia más profunda. Solo cuando dejamos de hacer ruido, podemos entender lo que verdaderamente importa, y eso nos permite actuar con sabiduría, sin ser arrastrados por las emociones o presiones externas. En lugar de reaccionar impulsivamente, aprendemos a responder con serenidad y enfoque. El silencio no tiene que ser un acto radical o distante de nuestra vida diaria. De hecho, se trata de incorporar pequeños momentos de desconexión en nuestra rutina. Apartarnos de las pantallas, de las preocupaciones cotidianas y simplemente sentarnos en un lugar tranquilo. En esos momentos, podemos escuchar nuestros propios pensamientos, nuestras emociones y deseos, sin la interferencia del mundo exterior. Aunque pueda parecer un pequeño gesto, este espacio de silencio tiene un poder transformador. A medida que lo integras en tu vida, comienzas a escuchar más fuerte tu voz interior, la que tiene la capacidad de guiarte hacia decisiones más sabias y auténticas. Con el tiempo, descubrirás que el silencio no te deja vacío. Al contrario, te llena de claridad y propósito. Te ofrece un espacio donde puedes descubrir qué es lo que realmente valoras, liberándote de la presión constante de las expectativas ajenas.
como un árbol no puede crecer sin raíces, nosotros tampoco podemos crecer plenamente si no nos tomamos el tiempo para escuchar lo que realmente necesitamos, para conectar con nuestra esencia. El silencio es el espacio donde nuestras raíces se desarrollan y donde nuestra vida se hace más auténtica y significativa. El silencio es, en última instancia, un acto de valentía. Vivimos en un mundo que nos incita a hablar, a hacer ruido, a estar constantemente ocupados. Elegir el silencio en este contexto es elegir la libertad, es ver las cosas tal y como son, sin adornos, sin distracciones. Y esta visión clara es lo que nos permite vivir con mayor autenticidad y serenidad, según los principios del estoicismo. Cuando integramos el silencio en nuestra vida, no solo aprendemos a escuchar, sino que comenzamos a vivir desde un lugar de paz interior. Este espacio, que al principio puede parecer vacío, se convierte en la fuente de nuestra sabiduría y en la respuesta a nuestras inquietudes más profundas. El silencio es la clave para alcanzar la verdadera libertad, porque es el momento en el que podemos liberarnos del ruido del mundo y conectarnos con lo más profundo de nosotros mismos. Tu historia interna vale más que cualquier opinión externa. La opinión de los demás, esa carga invisible que a menudo arrastramos a lo largo de nuestra vida, se ha convertido en una sombra constante. Pero, ¿te has detenido alguna vez a preguntarte por qué sus juicios nos afectan tanto? Vivimos en una sociedad donde las expectativas ajenas nos rodean, donde las comparaciones son diarias y donde el ruido de las opiniones ajenas es omnipresente. Las redes sociales, el trabajo, las relaciones interpersonales, todo nos empuja a cumplir con estándares que no siempre corresponden con lo que realmente somos. ¿Y si, al final, todo esto fuera irrelevante? Si lo que realmente importa no fuera lo que los demás piensan, sino lo que nosotros creemos de nosotros mismos, los estoicos nos ofrecen una respuesta clara y contundente. Tu verdadera identidad no depende de la validación externa. Marco Aurelio, en sus meditaciones, dejó una enseñanza clave. La opinión de los demás no tiene poder sobre ti, salvo que tú se lo des. Este recordatorio es una invitación a tomar las riendas de nuestra vida, a ser responsables de nuestra propia percepción y a no permitir que el juicio ajeno nos defina. Al hacerlo, nos liberamos de una de las ataduras más pesadas que podemos llevar, la necesidad de complacer a los demás para sentirnos valiosos. El mundo ofrece juicios incesantes, pero estos son efímeros y cambiantes. Hoy pueden alabarte y mañana criticarte. Si basamos nuestra felicidad en esos juicios fluctuantes, estaremos destinados a vivir una vida llena de inseguridad y dependencia. En lugar de esperar la aprobación externa, los estoicos nos invitan a redirigir nuestra atención hacia el interior, hacia nuestra esencia. Imagina tu día a día. Te despiertas y en cada rincón las expectativas te llaman, del trabajo, de tu familia, de tus amigos. Todos esperan algo de ti. Pero, ¿cuántas veces te has detenido a preguntarte, ¿qué quiero yo? ¿Qué necesito para encontrar paz? En ese espacio, entre el bullicio del mundo y el ruido de las voces externas, se encuentra el verdadero tesoro, el silencio interior. Solo cuando elegimos desconectar del exterior, podemos escuchar nuestra voz interna. Esa es la guía que, si seguimos, nos llevará a una vida auténtica y sin máscaras. Vivimos en una era que nos invita constantemente a hacer lo que los demás esperan. Practicar el arte de mirar hacia adentro no es solo una disciplina, sino un acto de valentía. No se trata de ignorar el mundo exterior, sino de redescubrir lo que somos en esencia. Epicteto, el gran filósofo estoico, nos enseñó que no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello lo que importa.
Esta perspectiva nos permite liberarnos de las expectativas ajenas y vivir según nuestra propia verdad. Vivir con autenticidad, guiados por nuestra propia sabiduría interior, es la clave para ser verdaderos con nosotros mismos. Esto no significa que debamos vivir aislados o desconectados de los demás. La clave radica en no permitir que sus opiniones afecten nuestra paz interior. Nosotros, y solo nosotros, tenemos el control sobre cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos. Esa es nuestra verdadera fortaleza. Actuar desde nuestro ser esencial, no desde lo que los demás piensan que debemos ser. Al enfrentarte a una crítica, recuerda que esta no define tu ser. Lo único que realmente importa es cómo te ves a ti mismo y qué opinas de tus propias acciones. Cuando integres esta filosofía en tu vida, comenzarás a liberarte de la constante necesidad de aprobación. El verdadero poder radica en ser el dueño de tu historia, en tomar decisiones desde tu verdad interna, sin dejarte arrastrar por las expectativas de los demás. ¿Cómo poner en práctica este principio? Comienza con pequeños pasos. Haz de la introspección una práctica diaria. Tómate unos minutos al día para desconectarte de las presiones externas. En ese silencio, escucha tus propios pensamientos, tus miedos, tus deseos. No te apresures a juzgarte, simplemente escucha. Permítete ser honesto contigo mismo y pregúntate, ¿qué quiero realmente? ¿Qué necesito para vivir de acuerdo con mi esencia? Esta reflexión diaria fortalecerá tu conexión con tu verdadero ser. Con el tiempo, te darás cuenta de que vivir desde este lugar de autocomprensión te permite tomar decisiones más sabias, más alineadas con lo que realmente importa, no con lo que los demás esperan de ti. La próxima vez que enfrentes una crítica, recuerda que tu valor no está en lo que otros piensen de ti, sino en cómo te ves a ti mismo. Tu historia interna es mucho más valiosa que cualquier juicio externo. La paz que proviene de conocerte a ti mismo es mucho más profunda y duradera que cualquier validación temporal. El camino hacia una vida auténtica comienza con el acto sencillo pero poderoso de reconocer que no necesitas la aprobación de los demás para ser valioso. Tu valor se encuentra en tu capacidad para comprenderte, aceptarte y vivir según tus propios principios. Cuando lo logres, caminarás por la vida con confianza, serenidad y sabiduría, independientemente de lo que los demás piensen de ti. Las expectativas te hacen necesitar a otros. Las expectativas de los demás son como un peso invisible que nos acompaña a lo largo de nuestra vida, exigiéndonos constantemente cumplir con lo que se espera de nosotros. Vivimos en un mundo donde todo parece estar sujeto a mediciones y comparaciones. El éxito, la felicidad, las relaciones, incluso la apariencia. Pero, ¿qué ocurre cuando no logramos satisfacer esas expectativas? La respuesta es clara. Nos sentimos vacíos, inadecuados, y terminamos buscando validación en los demás. Nos convertimos en prisioneros de esos juicios externos, y en el proceso, nuestra paz interior se ve comprometida. Este fenómeno, tan común en la vida moderna, nos aleja de nuestra verdadera esencia. Nos lleva a vivir para los demás, a actuar en función de su aprobación, y olvidamos lo más importante, quiénes somos realmente. Al depender de lo que los demás piensan de nosotros, perdemos nuestra autonomía y nuestra libertad interior. Los principios del estoicismo nos enseñan que la verdadera libertad radica en la independencia emocional. La paz interior no debe depender de las expectativas ajenas, sino de lo que nosotros decidimos ser y hacer. Como decía Epicteto, no busques que los eventos sucedan como tú quieres, sino quiere que sucedan como suceden, y tu vida será serena. Este pensamiento refleja el poder de aceptar la realidad tal y como es, sin dejar que las expectativas externas dicten nuestra felicidad.
Pero ¿cómo liberarnos de estas expectativas externas? La respuesta se encuentra en la introspección y en la reflexión profunda sobre lo que realmente importa en nuestras vidas. Si nos pasamos el día preocupado por lo que los demás piensan de nosotros, estamos perdiendo la oportunidad de escuchar nuestra propia voz interior. Para los estoicos, el objetivo es cultivar una mente indiferente a las opiniones ajenas. No en el sentido de ignorarlas, sino de reconocer que no tienen poder sobre nosotros a menos que nosotros se lo demos. Imagina por un momento que enfrentas una crítica o una expectativa impuesta por alguien cercano. En vez de dejar que esa opinión te afecte, haz una pausa, respira profundamente y pregúntate, ¿realmente esta opinión define quién soy? ¿Es esto lo que quiero para mi vida? Según el estoicismo, la respuesta debe ser clara: no. Tu valor no depende de las expectativas de los demás. Al adoptar este enfoque, comienzas a liberarte de la necesidad de validación externa. Es importante recalcar que este proceso no implica aislarnos de los demás o desconectarnos de nuestras relaciones. Las relaciones humanas son fundamentales para nuestro bienestar, pero la diferencia está en vivir conforme a nuestros principios, no en ser un reflejo de lo que los demás esperan de nosotros. Como decía Séneca, la vida no es que te den lo que deseas, sino que aprendas a vivir lo que tienes. Un ejercicio práctico que puedes comenzar a realizar es identificar cuándo estás actuando en función de lo que los demás esperan de ti. Haz una pausa, observa tus motivaciones y pregúntate, ¿estoy tomando esta decisión porque quiero agradar a los demás? ¿O lo estoy haciendo porque está alineado con mis valores y principios? Esta conciencia es el primer paso hacia la autonomía emocional. Al practicar esta introspección diaria, te darás cuenta de que no necesitas la validación de los demás para sentirte completo. Podrás tomar decisiones más alineadas con tu verdadero ser y con el tiempo aprenderás a vivir según tus propios términos, sin la carga de las expectativas externas. Esta es la verdadera libertad y es el núcleo del estoicismo. Cuando comprendas que tu vida no está definida por lo que los demás piensan de ti, comenzarás a experimentar una paz profunda. Al igual que un árbol no se define por las opiniones del viento que sopla sobre él, sino por sus raíces profundas, tú también te definirás por tus principios, no por las expectativas de los demás. Solo entonces podrás caminar por la vida con la certeza de que eres auténtico, sin necesidad de buscar la aprobación de nadie. Este es el camino hacia una vida más plena y auténtica. Dejar de necesitar la validación externa y empezar a depender de tu propio juicio interno. En ese proceso, descubrirás que la verdadera paz y libertad solo pueden encontrarse dentro de ti mismo, lejos de las expectativas de los demás. La autocompasión no es debilidad. La autocompasión, a menudo vista como una debilidad en la sociedad actual, es en realidad un acto de gran valentía. Vivimos en una época en la que la dureza hacia uno mismo es considerada la verdadera fortaleza. Se nos enseña a ser resistentes, a ignorar nuestras emociones y a mantener la fachada de una perfección inquebrantable. Pero, ¿es esto realmente la verdadera fortaleza? ¿Acaso la verdadera fortaleza no radica en reconocer nuestras debilidades y aceptarlas en vez de huir de ellas? Los estoicos, como Epicteto, nos enseñan que la autocompasión no es signo de debilidad, sino un acto de coraje profundo. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Este concepto refleja la visión estoica de que el sufrimiento no proviene solo de los eventos externos, sino de nuestra interpretación de esos eventos. La verdadera fuerza se encuentra en la capacidad de aceptar nuestras dificultades y seguir adelante con dignidad, sin negarlas ni reprimirlas.
En lugar de despojarnos de nuestras emociones, los estoicos nos invitan a tratarlas con la misma compasión que le ofreceríamos a un buen amigo en momentos de necesidad. Imagina que enfrentas una crisis personal, tal vez una pérdida, un fracaso o una decepción. El dolor es una respuesta natural, pero lo que realmente define nuestra capacidad de superar esa experiencia es cómo respondemos a ese dolor. En lugar de ignorarlo, de apresurarnos a esconderlo bajo la superficie, ¿por qué no enfrentarlo con una sonrisa amable hacia nosotros mismos? Esta es la esencia de la autocompasión, un acto de valentía. Reconocer nuestro sufrimiento sin dejarnos arrastrar por él, sin juzgarnos, sino abrazándonos en nuestra fragilidad. Este proceso no significa rendirse al sufrimiento o caer en una resignación pasiva. La autocompasión no es lamento, sino una liberación del sufrimiento innecesario. Es un acto consciente de aceptación que nos permite sanar. Séneca, otro gran filósofo estoico, decía: la vida no es encontrar la comodidad, sino enfrentar los desafíos con valentía. Esta visión nos enseña que las dificultades no son obstáculos a evitar, sino oportunidades de crecimiento. Practicar la autocompasión significa tratarte con paciencia y comprensión, incluso cuando las cosas no salen como esperabas. En nuestra vida diaria es fácil caer en la trampa de la autoexigencia, de esperar que siempre debemos ser perfectos, de pensar que nuestros errores son fallos irreparables. Sin embargo, cada error es solo un peldaño en el camino hacia la sabiduría. La autocompasión consiste en permitirnos cometer errores sin juzgarnos ni castigar nuestro ser por ellos. Al hacerlo, nos damos la oportunidad de aprender y evolucionar. Practicar la autocompasión es una forma de fortalecer nuestra resiliencia emocional, dándonos permiso para sentir, para errar, para aprender y para seguir adelante con más sabiduría. La autocompasión, además, no se trata de evitar el dolor, sino de enfrentarlo con una mente clara y serena. No significa cerrar los ojos ante lo que nos lastima, sino observarlo sin dejarnos dominar por él. El coraje real no radica en la ausencia de miedo o dolor, sino en la capacidad de enfrentarlos con calma y lucidez. Los estoicos enseñan que nuestras emociones no son nuestros enemigos, sino señales que nos guían hacia un mayor entendimiento de quiénes somos realmente. La próxima vez que enfrentes una dificultad, recuerda que la autocompasión no es debilidad, sino una verdadera fortaleza. Al reconocer tu dolor, tu vulnerabilidad y tus imperfecciones, te estás permitiendo sanar, crecer y evolucionar. Deja de buscar la perfección o la validación externa. En cambio, busca ser amable contigo mismo, reconociendo que ser humano implica caídas, errores y aprendizajes. Al hacerlo, estarás cultivando una vida más auténtica y serena. Una vida que se define no por las expectativas ajenas, sino por tu capacidad para ser fiel a ti mismo. En la práctica diaria, esto significa tomar un momento para reflexionar sobre ti mismo, para preguntar qué necesitas realmente y no lo que otros esperan de ti. Este es el primer paso para liberarte de la carga de las expectativas externas y empezar a vivir de acuerdo con tus propios principios. A medida que lo hagas, descubrirás que la paz y la libertad no provienen de la aprobación de los demás, sino de la aceptación interna y la compasión hacia uno mismo. Así que recuerda, la autocompasión no es una debilidad, es la clave para encontrar el verdadero coraje y fortaleza dentro de ti. A través de la aceptación de tus propios límites y vulnerabilidades, podrás encontrar la paz que proviene de ser tú mismo, sin máscaras ni expectativas externas. Solo cuando te aceptes completamente, con todas tus imperfecciones, podrás realmente experimentar la libertad de ser auténtico. Ser suficiente no es ego, es claridad. Ser suficiente no es ego,
es claridad. En una sociedad que constantemente nos bombardea con la idea de que siempre necesitamos más éxito, más validación, más logros, la noción de ser suficiente en uno mismo puede parecer una contradicción. ¿Cómo podemos estar satisfechos con lo que somos si el mundo nos dice que siempre hay más por hacer, más por conseguir? Sin embargo, los estoicos nos enseñan algo profundamente liberador. La verdadera suficiencia no viene de la acumulación externa, sino de la aceptación profunda de nuestra esencia y nuestros límites. Marco Aurelio, uno de los grandes pensadores estoicos, escribió en sus meditaciones que la felicidad depende de nosotros mismos. Esta afirmación no habla de un egoísmo ciego, ni de un deseo de aislarnos del mundo, sino de una claridad interna que nos permite comprender que nuestra paz y bienestar no dependen de factores externos, sino de nuestra relación con ellos. Ser suficiente, entonces, no significa renunciar a las metas o los sueños, sino liberarnos de la constante ansiedad de tener que alcanzar algo que se nos impone desde fuera. En el contexto de la vida diaria, ser suficiente se convierte en una cuestión de autoconocimiento. Si pasamos nuestra vida buscando la aprobación de los demás o comparándonos con otros, nos alejamos de nuestra verdadera naturaleza. La claridad que nos otorga la filosofía estoica nos invita a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué es lo que realmente quiero para mi vida? ¿Qué es lo que me hace sentir en paz conmigo mismo? Esta claridad nos ayuda a entender que no necesitamos la validación constante del mundo exterior para sentirnos completos. La autocomprensión, tal como la enseñaron Séneca y Epicteto, se basa en la aceptación radical de lo que somos en este momento. No se trata de ignorar nuestras imperfecciones, sino de aceptarlas y aprender a vivir con ellas de manera sabia. Al entender que somos suficientes tal como somos, comenzamos a liberarnos de la presión de cumplir con expectativas ajenas, y eso nos permite vivir una vida más auténtica y satisfactoria. Este principio de suficiencia no está relacionado con el ego, como muchos podrían pensar. El ego busca constantemente más reconocimiento, más poder, más influencia. Pero la suficiencia estoica es tranquila, serena y estable. Es el entendimiento de que lo que tenemos ahora es suficiente para vivir una vida plena. Nos da la libertad de actuar sin la necesidad de aprobación externa y nos permite centrarnos en lo que realmente importa: la paz interna, el crecimiento personal y la conexión genuina con los demás. Al practicar este enfoque de suficiencia, nos damos permiso para dejar de lado las comparaciones constantes con los demás. En lugar de medir nuestro valor según los estándares impuestos por la sociedad, podemos evaluar nuestra vida según nuestros propios principios y valores. Esto nos permite tomar decisiones basadas en lo que realmente queremos, en lugar de lo que los demás esperan de nosotros. La claridad que obtenemos al aceptar nuestra suficiencia nos permite tener un propósito más firme y una visión más clara de lo que queremos alcanzar. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo aplicamos esta claridad en nuestra vida diaria? La respuesta está en hacer un esfuerzo consciente por desconectarnos de la constante presión externa. Esto puede ser tan simple como tomarse un momento para reflexionar sobre nuestras propias metas y deseos sin que el ruido externo nos interfiera. La introspección diaria es una herramienta poderosa que nos permite evaluar nuestras acciones y sentimientos, y nos ayuda a ser más conscientes de lo que realmente buscamos en la vida. Al practicar este tipo de claridad, comenzamos a vivir con mayor paz interior, sin el peso de las expectativas ajenas. La verdadera suficiencia no se trata de ser perfecto, sino de ser fiel a uno mismo. Es reconocer que ya somos lo suficientemente valiosos sin necesidad de ser más o tener más. Al adoptar esta mentalidad, dejamos atrás el vacío de la búsqueda constante de validación y nos enfocamos en lo que realmente nos hace felices y plenos. Ser suficiente no es ego,
es claridad. Es la claridad de saber que somos valiosos tal como somos, sin necesidad de compararnos con los demás. Es la claridad de entender que la paz interior no proviene de lo que poseemos o de lo que otros piensan de nosotros, sino de nuestra relación con nosotros mismos. Cuando logramos esa claridad, dejamos de vivir en función de las expectativas externas y comenzamos a vivir una vida más auténtica, plena y serena. Solo cuando aceptamos nuestra suficiencia interna, podemos experimentar la verdadera libertad. La verdadera libertad llega cuando puedes decir, estoy bien así. La verdadera libertad llega cuando puedes decir, estoy bien así. En un mundo que constantemente nos impulsa a buscar más éxito, más riqueza, más validación. Esta declaración puede sonar como una paradoja. ¿Cómo puede ser suficiente lo que ya tenemos? En la sociedad moderna, la sensación de insuficiencia es casi una constante. Nos dicen que siempre debemos mejorar, que siempre hay algo más que conseguir, algo más que ser. Sin embargo, según los principios del estoicismo, la verdadera libertad y satisfacción no provienen de alcanzar más, sino de aceptar plenamente lo que ya somos y lo que ya tenemos. Marco Aurelio, uno de los más grandes exponentes de esta filosofía, nos enseñó que la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en querer lo que se hace. Esta cita refleja la esencia de lo que los estoicos consideraban como verdadera libertad. La capacidad de aceptar las circunstancias tal como son, de estar en paz con la realidad sin la necesidad de cambiarla o manipularla constantemente para ajustarla a nuestras expectativas. La libertad no es algo que se alcanza a través de logros externos, sino mediante la serenidad interna y la aceptación de nuestra situación tal cual es. Pero, ¿qué significa realmente estar bien así? Para entender esto, primero debemos reflexionar sobre nuestra relación con las expectativas externas. Vivimos en una constante comparación, no solo con otros, sino también con nuestras propias ideas sobre lo que deberíamos ser o tener. Cada día, el mundo exterior nos ofrece nuevas promesas de felicidad, una vida perfecta, cuerpos ideales, relaciones sin conflicto, éxito sin esfuerzo. Sin embargo, cuando basamos nuestra felicidad en estas promesas, siempre estamos en busca de algo que parece estar siempre fuera de nuestro alcance. La verdadera libertad, según los estoicos, llega cuando podemos liberarnos de esta carrera constante. Ser capaz de decir, estoy bien así, es un acto de aceptación radical de lo que somos. No se trata de renunciar a nuestros sueños o aspiraciones, sino de liberarnos de la idea de que nuestra valía depende de alcanzarlos. Al abrazar lo que somos en este momento, sin la necesidad de validación externa, encontramos un tipo de libertad que nada ni nadie puede arrebatar. Epicteto, otro gran pensador estoico, nos enseñó que no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello lo que importa. Esto nos lleva a la idea de que la verdadera libertad proviene de nuestra respuesta a las circunstancias, no de las circunstancias mismas. Si logramos aceptar lo que la vida nos trae, sin rechazarlo ni desearlo diferente, comenzamos a experimentar una paz interior que es independiente de cualquier factor externo. Al hacerlo, cultivamos una mente serena y una vida más auténtica. Decir, estoy bien así, significa reconocer que, aunque siempre habrá desafíos, nuestra paz no depende de ellos. Significa entender que nuestra valía no está determinada por lo que logramos, sino por cómo vivimos con lo que ya hemos alcanzado y lo que somos en este momento. Es un acto de valentía, desafiar la presión del mundo exterior para decidir vivir desde un lugar de aceptación y gratitud. Practicar este tipo de libertad no significa abandonar nuestras metas o dejar de crecer como personas. En cambio, se trata de aprender a vivir con menos ansiedad,
menos presión y menos necesidad de la validación de otros. Al liberarnos de la creencia de que siempre necesitamos más para ser felices, comenzamos a disfrutar de una paz profunda que está disponible para nosotros en cada momento. El verdadero poder no está en acumular más cosas o lograr más éxitos, sino en encontrar la serenidad en lo que ya tenemos y en lo que ya somos. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? El primer paso es la autocomprensión. Comienza con una pausa consciente. Cada vez que te enfrentes a la presión del mundo exterior, haz una pausa y pregúntate, ¿realmente necesito esto para ser feliz? ¿Puedo estar bien así? Con esta reflexión, empezarás a liberar el peso de la constante insatisfacción. Te permitirá ver que, aunque siempre podemos mejorar, nuestra paz no depende de una constante búsqueda de más. Un ejercicio práctico que puedes hacer es escribir una lista de las cosas que sientes que necesitas para ser feliz. Luego, reflexiona sobre cada una de ellas. ¿De verdad son necesarias? ¿Qué sucedería si ya estuvieras bien sin ellas? Este ejercicio puede ayudarte a empezar a discernir entre lo que realmente es esencial para tu bienestar y lo que es simplemente una expectativa impuesta por el mundo. La verdadera libertad, por lo tanto, radica en nuestra capacidad para liberarnos de la necesidad de validación externa, para encontrar paz y satisfacción en lo que somos y lo que tenemos ahora. Al hacer esto, nos alineamos más con nuestra esencia más profunda y nos volvemos dueños de nuestra propia felicidad. La frase "estoy bien así" no es un signo de resignación, sino de empoderamiento. Es la afirmación de que no necesitamos nada fuera de nosotros para sentirnos completos. Recuerda que este tipo de libertad no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere práctica, paciencia y autocomprensión. Pero cuando logras abrazar la serenidad de estar bien tal como eres, experimentarás una paz más profunda, una libertad que no depende de los altibajos del éxito y una claridad que te permitirá vivir tu vida desde un lugar auténtico y verdadero. Al final de este viaje, recuerda, la verdadera fortaleza no está en negar nuestras emociones ni en evadir nuestras debilidades, sino en aceptarlas con serenidad. El estoicismo nos enseña que la paz interior no depende de las expectativas ajenas ni de las circunstancias externas, sino de cómo respondemos a ellas. Cuando liberamos nuestra mente de la opinión de los demás y aceptamos nuestras vulnerabilidades, descubrimos un poder interior profundo que nos guía hacia una vida auténtica. Hoy, te invito a dar un paso hacia esa libertad. Haz una pausa y respira. Cada vez que enfrentes la crítica o presión externa, respóndete: ¿esto define quién soy realmente? No permitas que las expectativas ajenas guíen tu paz interior. Comienza ahora, con algo simple. Reflexiona sobre tus decisiones diarias. ¿Estás actuando según tus valores o para cumplir con los demás? Este es el camino hacia la autenticidad y la paz que todos buscamos. Si este mensaje te ha resonado, suscríbete para seguir explorando más sobre el estoicismo y cómo aplicarlo a tu vida. Y no dudes en compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Cómo aplicas el estoicismo en tu vida? Juntos podemos seguir creciendo. Y, por supuesto, no te pierdas el próximo video, donde aprenderemos a convertir las adversidades en oportunidades de crecimiento. Te espero allí. Recuerda, la verdadera libertad llega cuando puedes decir: estoy bien así.